Conferencia de Francisco Nieto titulada ¿Cómo es posible que pueda haber infierno, purgatorio y cielos en esos mundos invisibles? La respuesta, en parte ya dada en otros artículos de los que tengo publicados o grabados, no puede ser comprendida si no se admite la posibilidad de la existencia de otros mundos y de otros cuerpos invisibles, tal y como lo enseña la Fraternidad Rosacruz de Mosheindel, entre otras escuelas. Si el renacimiento no existiera, no tendría sentido la vida, salvo para los incrédulos y los materialistas, que no ven más allá de lo que les rodea. Para ellos se trata de vivir y disfrutar todo lo que se pueda de su existencia, porque después ya no hay nada. Pero el hecho de admitir la existencia del renacimiento ya nos obliga a creer que más allá de la muerte hay otra vida y que, por consiguiente, tiene que haber leyes, estados de conciencia y otros aspectos desconocidos para nuestros sentidos, pero que nada tienen que ver con el mundo físico que nos rodea. Si además del renacimiento queremos entender que cada uno de nosotros somos un alma que está evolucionando vida tras vida, no podríamos entenderlo si no admitiéramos la posibilidad de algún lugar donde las buenas obras sean premiadas y otro donde las malas sean corregidas. De ahí la necesidad evolutiva de un supuesto infierno, de un purgatorio y de otros estados de conciencia considerados como cielos que nos sirven para extraer el beneficio de cada renacimiento y de preparación para otro futuro con más oportunidades de progreso. Todos sabemos que una cosa es la simpatía y otra el amor y la fraternidad entre las personas, y es eso lo que marca la diferencia entre la tierra y los cielos superiores. Acuérdense el antiguo, no sé si aún, Padre Nuestro, decía Padre Nuestro que estás en los cielos, plural. Así la filosofía oculta explica que hay un primer cielo donde se va a continuación de ese supuesto purgatorio y luego hay otros que se hacen otros trabajos superiores, incluyendo la preparación para una nueva vida. El amor, la devoción y otros sentimientos elevados pertenecen a lo que la filosofía oculta llama el mundo del pensamiento, mundo mental, que está por encima del mundo emocional o mundo de deseos. Digamos que están más directamente unidos o más cercanos a la esencia o lo que es el verdadero yo de quien son manifestados, más cercano a él, a ese yo, que a la personalidad terrestre. De aquí que cuando una persona ha pasado al segundo cielo, sienta mucha más intensidad en su disfrute celestial que incluso en el primero, relacionado con los buenos pero personales deseos y sentimientos, y también que haya una más íntima comunión entre las almas que se aman que cuando salimos de nuestro purgatorio personal. La duración y la cantidad y el grado del disfrute celestial están marcados por los hechos terrenales, pero el lazo de unión y la comunicación entre dos almas será siempre el resultado de lo positiva que haya sido la relación en la tierra, puesto que allí no existe la discordia, el resentimiento, ni tampoco un mal sentimiento o pensamiento. Para que un sentimiento, un pensamiento o incluso una aspiración tenga su efecto en el cielo, deben ser altruistas, fraternales, compasivas, sinceras, etc. Es decir, una persona devota, un buen amigo nuestro,
tendrá su recompensa celestial siempre que no haya pasión, egoísmo ni existencia de unos respecto a otros. Veámoslo de otra forma. Una persona que ama esperando algo a cambio o por egoísmo, lo que puede llevar incluso en algunos casos a los celos, o el que da algo esperando recoger más, o el que pide a Dios egoístamente, no puede aumentar su desarrollo en el cielo, porque esos hechos no pasarán de las regiones inferiores del mundo de deseos o mundo emocional, que es donde se encuentra el purgatorio. Sin embargo, el altruista sincero, el compasivo, que actúa de corazón y con amor, sí lo hará, porque las vibraciones de esos hechos no se pueden retener en esas regiones, ya que están destinados a alcanzar los cielos más elevados. Nada podemos recibir en el cielo que no sea el resultado de las buenas obras que hayamos hecho con nuestros diferentes vehículos o cuerpos aquí en la vida terrenal. Con esto no me refiero solamente a los buenos o malos pensamientos y sentimientos. Me refiero a que también a través de la cultura y el ocio, entre otros, podemos obtener adelanto en el cielo. La persona que estudia estas enseñanzas verá o se encontrará más cerca de la verdad en el cielo. El pintor que intenta expresar sus sentimientos y lo que le sugiere su mente superior verá la realidad en esos planos. El músico que desea expresar armonía, devoción y otros buenos sentimientos vivirá internamente lo que es la música en su aspecto más elevado y espiritual. Todo lo que sea positivo y que desarrollemos aquí en la tierra nos elevará la conciencia y el poder mental en los cielos. Las aspiraciones se convertirán en facultades y la experiencia se convertirá en sabiduría. Cuando una persona tiene grandes problemas y preocupaciones que le hacen sufrir, se dice que está pasando un infierno. Asimismo, cuando alguien se siente feliz porque todo le va bien, en su conciencia se puede sentir como en el cielo. Pues algo similar es lo que experimentamos en nuestra conciencia después de abandonar el cuerpo y entrar en ese mundo de deseos donde está el purgatorio y el cielo, puesto que en realidad estos mundos o planos son estados de conciencia y no lugares concretos, y mucho menos físico, claro. Cuando se entra en el mundo de deseos, se hace con la conciencia que se tenía en el mundo físico, y es deber de la persona permanecer inalterable y en un estado equilibrado. Después vendrán los recuerdos de las experiencias vividas para sentir sus efectos y liberarnos de todo lo que nos ata a la vida física. Pero eso también repercute solamente en la conciencia. Sin embargo, lo que no se puede negar es que el purgatorio y el cielo se están fraguando aquí en la tierra según sean nuestros sentimientos, deseos, pensamientos y acciones. Con cada pensamiento o acción tenemos la opción de elegir si hacemos el bien o el mal. Los subplanos del mundo de deseos son una especie de filtros que permiten elevarse al hombre hasta alcanzar el más elevado cielo. Pero según asciende desde los subplanos inferiores, debe experimentar y sentir lo que experimentó aquí en la tierra. De esta forma se entiende que cuando alcanza el nivel más elevado que le corresponde, se encuentre en ese estado de conciencia que los orientales llaman Devachan o Devachan, un cielo donde se pueden desarrollar todos los ideales elevados y donde el corazón se siente reconfortado y lleno de dicha y bienaventuranza.
cómo el ser humano está evolucionando, renacimiento tras renacimiento, vida tras vida, a través de sus diferentes cuerpos, aunque principalmente gracias al cuerpo emocional o de deseos y al cuerpo mental o mente, es importante comprender cómo cada uno de nosotros lleva en su propia aura el infierno, el purgatorio y el cielo, según los vamos creando, si todos o solamente purgatorio y algunos mayormente cielo, según los deseos, pasiones, sentimientos, etcétera, que tengamos. Así atraemos materia de los planos del mundo de deseos, de ese mundo donde radican nuestras pasiones, nuestros deseos, emociones, sentimientos, vicios, hábitos. Atraemos, decía, hacia nuestro cuerpo de deseos y hacia nuestra aura. Y dependiendo de qué plano sea lo que atraigamos, así pasaremos o no por el infierno, por el purgatorio o por el cielo. El que es verdaderamente malvado en esta vida y hace muchísimo mal, está trayendo materia de la más baja región, del subplano más inferior, más grosero del mundo de deseos. Y esa materia que atrae es la que, después de muerto, nada más entrar en ese mundo, para deshacerse de ella tendrá que sufrir toda esa maldad. Y según la vaya sufriendo, se irá separando de él, de esa especie de aura, que aquí a veces percibimos en los demás, personas que no conocemos y que nos presentan, y que al rato de estar charlando con ellas nos marchamos y decimos, uy, pues qué impresión me ha causado, buena, mala, no sé. Naturalmente que tenemos la mente para vencer las tentaciones que nos hacen sufrir después de la muerte y el discernimiento que nos hace sabios para saber decidir entre lo correcto y lo incorrecto, y lo verdadero y lo falso. Pero mientras no sepamos usar todo esto para elevar nuestra conciencia y nuestras vibraciones, el infierno y el purgatorio seguirán existiendo para nosotros. Y los estaremos formando en nuestra aura, dependiendo de lo que hagamos día tras día a lo largo de toda una vida completa. Todo aquel que esté dominado por la pasión y por los deseos y las emociones más bajas y sensuales, pues que cometerá actos contra las leyes divinas. Y estas, pues claro, le llevarán al primer plano, al más inferior que decía antes, que normalmente se interpreta como un infierno, para que allí sienta ese dolor que causó aquí en la tierra y reviva en sí mismo el efecto de las perversiones, del odio y de sus vicios que ahí no se pueden complacer. Esto me recuerda a una imagen de la película Ghost, que había un personaje buscando la manera de fumar, sentía el deseo, pero claro, no podía fumar porque no tenía cuerpo físico para coger un cigarrillo físico. Entonces el deseo, hasta que no se supera ese deseo por lo que sea, en este caso de la película era el tabaco, pues esa persona sufre. En el caso de un mal directamente hacia otra persona, pues hasta que no sufrimos lo que sintió la otra persona que le hicimos en mal, mientras que no lo sufrimos entre comillas, como se suele decir, en nuestras propias carnes, pues no borraremos de nosotros ese mal. En el segundo plano, llamado en términos rosacruces de la impresionabilidad, pero estando aún bajo el dominio del deseo de sensación, sentimos el efecto del mal que hicimos, un mal común entre los humanos de hoy, como es la ofensa,
el dolor que podemos causar por la envidia o los celos, el efecto de nuestra intolerancia o de nuestros impulsos descontrolados, pero que causaron dolor a otros, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer plano del mundo del deseo, comenzando por abajo, como estamos diciendo, por lo que sería el infierno, contiene la vibración y el grado de conciencia que nos retiene allí por haber hecho males, vamos a decir, menores, indirectos, sin mala, aunque egoísta, intención. Y por esos, y por deseos y sentimientos también poco o mal razonados que causaron dolor a los demás, o simplemente por hacernos egoístas y materialistas, lo que también nos hace sufrir cuando dejamos el mundo físico. Lo expuesto es una pequeña idea de lo que nos puede llevar a sintonizar, tanto en sentido de la conciencia como en el de las vibraciones de nuestra aura, con los planos que forman el infierno y el purgatorio. Es cierto que una vez pasamos por esos estados y sufrimos la parte correspondiente, olvidamos las experiencias y los detalles de las mismas. Sin embargo, siempre nos queda un sentimiento de rectitud que nos hablará a modo de conciencia para que rechacemos volver a hacer ese mal en las siguientes vidas y para que rechacemos las tentaciones y busquemos y amemos el bien. Todos sabemos que lo que llamamos labor de la conciencia nos habla muchas veces cuando vamos a hacer un mal y nos advierte que eso está mal, y otras veces cuando lo hemos hecho pues nos corrige y nos hace sentir, nos hace comprender el mal que hemos hecho. Esa conciencia no es ni más ni menos que el resultado de todo el sufrimiento a lo largo de todas las vidas que hemos tenido, de ese infierno y de ese purgatorio. Las personas que creen que después de la muerte no hay nada, que más allá no hay nada, pues no sé qué entenderán del por qué unos nacen con ciertas virtudes, espiritualidad, etcétera, y otros con tanta maldad. Y no sé qué explicación tendrán para ellos mismos. Creo que la filosofía Rosacruz, tal como yo estoy explicando, es la más lógica y más razonable para la mayoría de las personas. Bien, continuando con los planos, decimos que los planos que forman el cielo del mundo de deseos, ya estamos elevándonos por encima de ese infierno y de ese purgatorio. Todos estos planos se relacionan con el arte, la belleza, el color, el sonido, el altruismo, la bondad, la justicia, la tolerancia, la filantropía, la buena voluntad, todas esas virtudes humanas y otras muchas más que desconocemos aún. Todo lo que llevemos con nosotros en forma de deseos, sentimientos y emociones relacionados con los aspectos positivos de la vida y del ser es lo que nos da el grado de evolución que tenemos, y todas las obras de la vida pasada que se relacionen con las virtudes representadas en ese cielo serán las que se revivan en esos planos para grabarse a modo de impulso para hacer el bien en las futuras vidas. Todo nuestro bien y el que hicimos al prójimo y al mundo se unirán para que nosotros vivamos en esos planos nuestro propio cielo y para que creemos lo que queramos de acuerdo a nuestros más elevados deseos y sentimientos. Digo crear, porque el mundo del deseo y más concretamente las regiones superiores, dentro de toda la creatividad que hay allí, pues por supuesto lo positivo es algo que según los que han podido investigar pues es indescriptible. Allí vivimos con nuestros seres queridos, construimos lo que queramos, aprendemos y convivimos con otros seres como por ejemplo los ángeles, los arcángeles, que son la jerarquía que habita en ese mundo, su propia
en su propio mundo, digo, en el sentido de que se hicieron humanos ahí como nosotros en el mundo físico. Pero todo eso solo será posible, claro, si aquí hacemos méritos para ello. Pero podríamos decir también que el infierno y el purgatorio no acaban aquí, en lo que estábamos comentando antes, puesto que la ley de consecuencia nos llevará a renacer cerca de las personas con las que tenemos deudas y para recibir la enseñanza correspondiente según lo que hicimos en la vida pasada. El purgatorio y el cielo se sufre allí, pero con eso no queda totalmente saldadas todas las deudas. Algunas hay que volver a conectar con ellas aquí en el mundo físico. El dolor de una persona a la que robamos lo sentimos en el purgatorio, pero eso no anula el valor de lo robado y por tanto deberemos volver a relacionarnos con ella para poder devolverle algo o lo que la compense. A la vez, el hecho de haber sufrido en el infierno o en el purgatorio no significa que hayamos aprendido la lección. Hemos aprendido la lección de no intentar, de no volver a intentar hacerlo. Pero eso no es todo. Por eso, al descender para renacer, atraemos materia de esas regiones donde estuvimos sufriendo ese aspecto para crear un cuerpo de deseos que contenga esas determinadas vibraciones relacionadas con ese mal, para que seamos atraídos hacia él, no para cometer exactamente un delito, pero sí nos vemos atraídos hacia él en forma de tentaciones o posibilidades. Ahí se verá si el resultado de aquel infierno y purgatorio en forma de conciencia tiene la suficiente fortaleza como para que no lo hagamos y si nuestra voluntad está suficientemente preparada o fuerte como para decir que no. Así es como se demuestra si hemos aprendido la verdad de esas lecciones. Si superamos las pruebas y tentaciones, esa materia de deseos, se eliminará definitivamente de nuestra aura y habremos adquirido las virtudes contrarias a dichos defectos ya sufridos y superados. Centremos ahora un poco más para explicar el verdadero sentido de ese purgatorio o infierno. Cuando uno ha vivido dominado por las pasiones más bajas y los deseos más animales, podríamos decir incluso, se verá aprisionado en la región inferior del mundo de deseos, ya que la muerte no cambia en nada el carácter y la forma de pensar del hombre. Esta región es, en un grado muy alto, deprimente, pesada, triste y todo lo que se considere contrario a lo que normalmente llamamos bien o bueno. Todo lo peor que el hombre practica en la tierra se encuentra allí, lo que hace que sea una región deprimente y triste. Aunque el malvado quiera, no puede disimular su maldad, porque su imagen muestra lo que verdaderamente es y ha sido en la tierra. Sin embargo, según algunas personas con más medios que yo para constatar esto, parece ser que, excepto el suicida y algún caso similar, estos seres desgraciados no son del todo conscientes de lo que les rodea, pero sí de lo que reviven internamente. Así es como el ego aprende las lecciones de lo que no se debe hacer, pero aunque el resultado de ese sufrimiento queda grabado en la conciencia para advertirnos en la próxima vida, muchas veces volvemos a caer en los mismos errores, porque nuestra voluntad flojea ante esas tentaciones. Unas tentaciones que se nos presentan para que demostremos que aprendimos la lección que recibimos en el infierno y en el purgatorio y que hemos fortalecido la voluntad. Esa es la labor del átomo simiente donde se graban las experiencias de la vida, mostrarnos lo que hicimos, lo que sentimos y lo que sufrieron y sintieron otros cuando les causamos cualquier mal u ofensa. El resultado o síntesis del sufrimiento quedará también grabado en el átomo,
junto al recuerdo de lo que fue la vida pasada para servir como base para la formación del futuro cuerpo de deseos y para que cumpla su función respecto al karma y al destino próximo. Veamos esto de una forma más clara con el ejemplo de una persona que haya caído en la droga, lo que significa que desde que la probó y después cada vez que la consumió, aumentó las vibraciones que representan ese deseo tan bajo que le ata al egoísmo y la pasión del purgatorio. Cuando esta persona pasa al mundo de deseos, esas vibraciones le atan a la subdivisión o región purgatorial correspondiente, donde, además de no tener cuerpo físico, comprueba que se siente solo y sin apoyo de nadie, pero tan apegado a la tierra que el deseo por la droga es muy intenso y le domina. Entonces, la fuerza de repulsión de esas regiones trabaja para expulsar esas vibraciones de su cuerpo de deseos, a la vez que revive y siente el deseo por el consumo de droga, lo que hace que, al no poder consumirla, sufra mucho más que cuando carecía de ellas en la tierra, puesto que ahora no tiene cuerpo físico, un cuerpo físico que en cierto modo actúa a modo de amortiguador. Y por otro lado, bueno, pues porque se revive todo más intensamente, precisamente por no tener ese cuerpo físico. Lo mismo ocurre con el maltratador de quien fue su esposa e hijos, y en todos los demás casos donde se hace mal a otro. En esos subplanos, en esas regiones y en los momentos de purgación, estamos solos ante las leyes divinas y éstas son imparciales cuando hacen su labor respecto a lo que hay grabado en el átomo simiente. El maltrato o dolor causado a otro se presenta ante nosotros porque nuestro mismo cuerpo de deseos atrae esas vivencias guardadas en el átomo simiente, y hasta que no queda ninguna y hayamos sentido todo lo que sintieron las personas afectadas, no podremos librarnos de sus ataduras. Si alguien piensa que el toxicómano, el alcohólico y todos los que están dominados por un vicio se pueden consolar allí por el hecho de que el mundo de deseos sea igual a este, aunque de materia más sutil, está equivocado, porque al no tener cuerpo físico con sus correspondientes sentidos, no sólo no puede manipular las cosas físicas, sino que, aunque pudiera, no obtendría placer. Sin embargo, como el alcohol, la droga y todo lo demás no sirven de nada en ese mundo porque son de materia de deseos, estas personas buscan, compenetran sus cuerpos y estimulan a los vivos para que consuman, para así obtener ellos cierto placer, incluso compenetrándose, introduciéndose en el aura de las personas que viven aquí en el mundo físico. El gran beneficio de esta enseñanza está en que este conocimiento queda grabado en la persona que lea estos párrafos, y a partir de ahí puede recordarlo cada vez que cometa un error. Todo estudiante de la filosofía Rosacruz, cuando lee por primera vez o escucha estas enseñanzas de lo que ocurre allí, del sufrimiento, si lo memoriza correctamente, tiene un gran valor ya guardado internamente para aplicarlo en los años que le queden aquí todavía. Se está tratando aquí en España desde hace unos años un tema que, aunque tiene el apoyo de los progresistas, estos políticos progresistas tan modernos que surgen ahora, pienso que tienen más personas en contra que a favor. Para muchas personas el progreso está unido a la libertad para que cada uno pueda hacer lo que quiera con su cuerpo. Por ejemplo, la prostitución, el consumo de droga, el aborto. Todo eso tiene su sufrimiento en el purgatorio y sus efectos negativos físicos y mentales para la próxima vida.
Pero respecto al aborto hay que destacar algunos hechos. Ante las leyes divinas que aplican las jerarquías superiores, son tan culpables el que aborta como el que lo permite y lo practica, de forma similar a cuando ante un delito hay un autor, un cómplice o un encubridor. No olvidemos que un nacimiento en determinada familia lleva un proceso que comienza en el mundo del pensamiento cuando se acepta el futuro destino, cuando ese ego se compromete a cumplir ese futuro destino cuyas causas fueron creadas por él mismo. Luego continúa con la obra de los ángeles, colocando el átomo simiente y el molde etérico en los correspondientes padres elegidos. Y termina con el nacimiento de ese niño de unos padres que, por lo general, han aceptado, estoy refiriéndome suyo superior, han aceptado a ese ego para continuar la relación kármica que existe entre ellos desde otras vidas. En mi opinión, y quiero entender que desde el punto de vista del Código Penal, así como ante la ley de Dios, el aborto es un asesinato. Primero porque es un ser vivo al que se le quita la vida sin su consentimiento o deseo. Y segundo porque se hace con premeditación, fuerza y sin posibilidad de que ese ser se defienda. En este caso no solo se corta la vida con su correspondiente destino, sino que también se aborta todo un plan que han desarrollado los seres superiores y que debía servir para que ese ego saldara ciertas deudas y terminara su vida con un aumento en su desarrollo espiritual. Para no profundizar más en este tema, solo diré que esto explica que algunos padres desean tener hijos y no pueden, o que algunos egos renacen con padres que les pueden despreciar y otros hechos similares. Respecto al primer cielo, no es necesario decir mucho más de lo que se ha dicho sobre las regiones superiores del mundo del deseo, llamadas en la filosofía Rosacruz primer cielo. En él no solo no cabe el mal, sino que es un lugar donde se recibe todo lo bueno que hemos hecho y que merecemos. Es un lugar bello donde todo es felicidad y bienestar. En cada una de sus 3 regiones habitan los que dejaron su cuerpo físico junto a otros seres superiores e incluso algunos animales y los seres que les guían, en este caso los arcángeles. Allí se aprenden infinidad de cosas según seamos internamente y según nuestros deseos y anhelos, pero cada uno está, como ocurre en las regiones purgatoriales, claro, está en la región que le corresponde. Se suele considerar primer cielo a la 5ª, 6ª y 7ª región del mundo del deseo. O sea, digamos que las 3 últimas, según se asciende, siendo cada una de ellas en ese orden más sutil que la anterior. Lo mismo que la materia de deseos, o sea, es más sutil que la materia etérica que está relacionada con el mundo físico. Y lo mismo que esta materia etérica es más sutil que la física. Aunque puede que algún habitante aún se interese por algún hecho terrestre de su vida pasada, a habitante me estoy refiriendo a alguna persona que ha fallecido y esté ya allí, claro. Por lo general, estas personas están centrados en ese nuevo mundo maravilloso que bien se puede considerar el cielo que algunos aquí han soñado, en el que cada persona cree, naturalmente según sean sus creencias, sea de la religión que cada uno sea también. Aquí se recibe todo el bien que se ha hecho y la felicidad que hemos sentido en la tierra, pero también se obtienen muchas y grandes satisfacciones gracias a la posibilidad de crear grandes obras altruistas pensando en los demás. Aquí se puede alcanzar el éxito en cualquier materia que desee alguien que lo haya deseado en la tierra y no lo pudo
conseguir. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a las personas o trabajos intelectuales, artistas, de devoción, etcétera, ya que su pensamiento ahí en este mundo modela la materia luminosa de estas regiones. Del manejo de la materia me recuerda a la película de Robin Williams, Más allá de los sueños. Está muy cercana a lo que es estos mundos y al manejo, la manipulación de la materia y la luz y los colores. Cuando los egos han experimentado y vivido todas sus experiencias terrestres y han asimilado la quinta esencia de las mismas, y cuando ya no tienen materia de deseos relacionada con ninguna región de ese mundo, abandonan su cuerpo de deseos, convirtiéndose así en un cascarón astral. Pasemos ahora al segundo cielo. El segundo cielo ya pertenece al mundo superior. Cuando hemos experimentado todo lo que debíamos experimentar en el primer cielo, centramos nuestra conciencia en el cuerpo mental, para elevarnos así al mundo del pensamiento. Digamos que nos centramos en lo que somos mentalmente. Y en este mundo del pensamiento donde nos sentimos parte del universo, nos sentimos más cercanos a algo muy elevado y superior, algo casi incomprensible para nuestra mente aquí, donde vivimos su armonía espiritual. Aquí no todas las personas son conscientes en este segundo cielo. No son conscientes a la hora de extraer el beneficio del uso que han hecho de su mente, de su cuerpo mental. Algunos son inconscientes y obtienen poco beneficio precisamente por no haber sabido utilizar su mente para discernir y ser conscientes de los hechos de su vida pasada. Dicho de otra forma, si no se razona, si no se sabe utilizar la mente para extraer beneficio de las experiencias y si no se es apenas consciente de lo que se hace porque se deja dominar por el instinto, por el deseo, las emociones, etc., no se eleva la vibración de la mente, de ese cuerpo mental, lo suficiente como para ser conscientes en esas regiones mentales, cuando pasamos a este segundo cielo. Aquí aprendemos también de nuestros errores en la forma de pensar y se asimilan los resultados o quinta esencia de los cuerpos que hemos abandonado para unirlos a todos los de las anteriores vidas. Esto aumenta el desarrollo del alma y el poder de la conciencia para la próxima vida. También aquí colaboramos con otras jerarquías en la creación de los arquetipos de la naturaleza, con tal de que el planeta sea diferente en nuestra próxima encarnación y con tal de que haya progreso y se cumpla el karma de la humanidad. Lo mismo ocurre con los arquetipos de los que serán nuestros cuerpos futuros y respecto a los cuales los ángeles crearán el molde etérico que nos corresponda antes de renacer. Todo lo existente físicamente aquí en la Tierra se une de tal manera que no se puede separar porque hay algo invisible a nuestros sentidos, que es ese arquetipo. Primero hay un molde etérico que lo crean los ángeles y ese molde etérico está basado en ese arquetipo que nosotros estamos aprendiendo a construir y a perfeccionar en este segundo cielo gracias a la ayuda de las jerarquías que colaboran ahí con la humanidad. Aquí el hombre sigue condicionado por su mente, su forma de pensar, y estará en estas 4 subdivisiones, las inferiores del mundo del pensamiento, hasta que asimile el fruto de las experiencias de la vida pasada. Ya por supuesto olvidándose totalmente de lo que fue como personalidad.
Eso es muy fácilmente de comprender, puesto que ya no tenemos el cuerpo físico, pero es que ya tampoco tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo de deseos. No tenemos esos recuerdos que nos surgen a través de los sentimientos. La duración en este mundo dependerá en gran parte de la cantidad, clase y calidad de los pensamientos creados, los esfuerzos intelectuales y morales, de las aspiraciones y anhelos espirituales y de las ideas elevadas y aspiraciones que, en definitiva, puedan ayudar en el desarrollo espiritual, personal y de la humanidad. El resultado y asimilación de la quinta esencia de todos estos aspectos mentales dará paso a las regiones superiores del mundo del pensamiento, donde ya sin mente, sin cuerpo mental, como egos desnudos de sus vehículos, de sus cuerpos, se descansa y se disfruta principalmente. Por muy elevadas que sean nuestras creencias sobre lo que es el cielo, no es nada comparable con lo que allí existe como tal en el mundo del pensamiento, porque allí estamos ya solo con el cuerpo mental, solo somos mente, y por tanto más cerca de la realidad. Una realidad que nos permite crear todo lo que seamos capaces de pensar. Aun las personas que llamamos malas, entre comillas, tienen aquí también su cielo como resultado de sus buenos sentimientos y pensamientos y de sus ideales o imaginaciones positivas, más, por supuesto, si han hecho alguna obra buena. Estos se ven limitados por ellos mismos según su manera de pensar en su vida pasada. El amor entre las personas es más real y más vivo, pudiendo crear la imagen del ser amado y de las personas con las que nos identificamos moral y espiritualmente en la tierra. Al fin y al cabo es la verdadera comunión de las almas, donde sólo caben los sentimientos y pensamientos más elevados. Allí se pierde el contacto con todo lo que sea corazón e inteligencia, pero somos recibidos y ayudados por nuestros hermanos mayores y por seres de otras jerarquías superiores. Podríamos decir que las relaciones y, por tanto, las limitaciones vienen dadas por el grado en que pensamos con el corazón y sentimos con la mente. Todo lo que ha pensado el hombre tiene su respuesta o efecto para la próxima vida. Las aspiraciones e ideales elevados se convertirán en poder y posibilidades en las regiones inferiores del mundo del pensamiento. Los esfuerzos, fructíferos o no en la tierra, tendrán su recompensa como facultades y aptitudes. Incluso las luchas y los sufrimientos o errores se pueden convertir en voluntad y sabiduría para vencer y para actuar con justicia. Este es el efecto que tendrá en el segundo cielo una persona que ha intentado ser bueno en la tierra y que ha mantenido en su corazón toda una serie de ideales y aspiraciones elevadas. De esta forma se crea un mejor destino gracias a la asimilación de estos resultados como conciencia y como poderes del espíritu. Después de esta asimilación, el ego se deshace de ese cuerpo mental, de esa mente, y se queda desnudo, pero con su más preciado tesoro, la quinta esencia de todas sus vidas pasadas, convertidas en voluntad, sabiduría y amor. Los aspectos que el espíritu intentará expresar en la próxima vida a través de los limitadores cuerpos terrestres o personales. Por lo general, el hombre pasa a un estado de sueño o descanso profundo, salvo en los casos de personas muy desarrolladas que son conscientes de cuanto le rodea antes de comenzar su descenso hacia un nuevo renacimiento.
Estas personas estudian las causas que en la vida pasada produjeron ciertos efectos y con la ayuda de las jerarquías superiores pueden ver otras vidas pasadas y recibir enseñanzas que para otros sería imposible. En cada vida y estancia aquí se familiariza cada vez más con las leyes divinas que rigen el desarrollo y la evolución del ser humano. Cada vida celestial es más rica y se adquiere más sabiduría y más poder, así hasta que siente la necesidad de adquirir más experiencias a través del renacimiento, lo que le lleva a atraer la materia que le corresponde, naturalmente según el karma y el destino previsto, y así para crear su futuro cuerpo mental, su futura mente, el futuro vehículo con el que va a poder pensar en su futuro renacimiento. Desde la región inferior del mundo del pensamiento, y según haya sido la vida interna y el uso que haya hecho una persona de su mente, puede ir a alguna de las siguientes subdivisiones o regiones de este mundo. La primera, la más inferior de este mundo, donde van el común de la humanidad, porque en la mayoría de los casos siempre hay un amor sincero hacia alguna persona o bien han mantenido sentimientos y deseos de conseguir alguna mejora moral e intelectual. Segunda región, donde están las personas devotas de todas las religiones que han creído y han actuado de acuerdo al concepto que tuvieron de Dios en el mejor de los sentidos. La aspiración y su actitud para manifestar el amor de Dios les lleva a esas regiones. La tercera es donde se encuentran las personas de buena voluntad, nobles, sinceros, generosos y altruistas, porque así creen que deben actuar según desea Dios. Y así sucesivamente se sitúan en las regiones superiores los maestros y genios de las artes, las letras, la música, etc., donde pudieron manifestar los poderes del alma y crearon armonía en sus manifestaciones y en sus creaciones. Estos seres serán grandes sabios en la próxima vida, pero también se encuentran en esas regiones los maestros espirituales y de las enseñanzas ocultas, donde, junto a otros aspirantes, adquieren grandes enseñanzas. Por otro lado, y como es lógico, aquí se encuentran las almas desapegadas de lo terrenal, que dedicaron su vida a trabajar por una vida superior para ellos mismos y para la humanidad. En lo más elevado del mundo del pensamiento se encuentran los grandes iniciados. Es de ahí de donde proceden los impulsos morales, intelectuales y espirituales que debe desarrollar la humanidad. El tercer cielo, hablaremos un poquito de él también, cuando se ha desarrollado todo lo anterior y algunas otras cosas en las que no quiero entrar ahora en detalle, sentimos la necesidad y el deseo de obtener nuevas experiencias en la Tierra. Poquitos son los que han estado conscientes y aprovechando esa estancia, y la mayoría, como he dicho, estamos en una especie de sueño, de descanso, en una total paz, hasta que sentimos ese deseo, ese impulso por obtener nuevas experiencias, por crear un nuevo arquetipo para un futuro cuerpo, lo que viene dado por una especie de fuerza que origina el progreso y la evolución, es decir, la que nos lleva a crear, a investigar, a inventar, y la que también hace que una semilla de un árbol o que el hombre desee procrear para mantener la especie. Esas son las fuerzas invisibles, espirituales y superiores que desde ahí impulsan. Entonces es cuando nos ofrecen las líneas generales, no detalladas,
de la que puede ser nuestra próxima vida y la que ya en la región etérica, cuando descendemos al mundo físico, complementaremos con algunas elecciones personales que haremos para, por último, afrontarlas según nuestro libre albedrío y voluntad. Así debe ser, como está previsto. Debemos ser dioses, creadores, como nuestro Padre que está en los cielos. Debemos renacer para experimentar y desarrollar los poderes del espíritu, lo que si nos quedáramos allí, pues no sería posible. Sin experiencia no se puede desarrollar nada. Sin la aplicación de algo que pensemos en sentido práctico y físico, no podremos ver los resultados que buscamos. Para alcanzar esa meta debemos experimentar con el cuerpo físico, pero también con el deseo y con la mente, para ver dónde fallamos, dónde cometemos errores. El mal uso de la mente y la creación de malos sentimientos y deseos nos traen problemas, sufrimientos, y por otro lado esas deudas hay que afrontarlas aquí en la tierra cuando estamos como egos dentro de nuestros cuerpos, como tuvo que hacer Cristo para actuar y sufrir como los hombres, con la diferencia de que Cristo era un arcángel y no necesitaba utilizar un cuerpo físico para nada, sino que fue un acto voluntario, un sacrificio. La experiencia vence la ignorancia y nos trae conocimiento, sabiduría y desarrollo de la mente y de la voluntad, pero gracias a eso y entre todos tenemos que construir un mundo donde reine la paz, la armonía y el amor. En el mundo del pensamiento, donde se encuentran el segundo y el tercer cielo, no sólo no se pierden los sentimientos y aspiraciones elevadas que causan felicidad, sino que allí se experimenta todo eso en el grado que sea capaz cada persona, según su evolución, como es lógico. Allí consumamos nuestros mejores deseos, revivimos y gozamos con el amor hacia otras personas, sean familia o amigos. Es más, si alguien nos odia, pero nosotros le consideramos como un hermano, pues allí nos encontraremos como tal. Por estos motivos hay quien actúa y considera la vida física como una preparación o siembra para después disfrutarla en ese cielo, en el estado post-mortem. Nosotros somos hijos del cielo y no de la tierra. Por eso debemos considerar la vida como una escuela donde aprendemos a través de la experiencia. Si actuáramos así y, por tanto, con buena voluntad, la vida post-mortem sería totalmente celestial. No habría para nosotros infierno ni purgatorio. Las experiencias deben servir para desarrollar la mente, la voluntad y un carácter espiritual. Eso se transforma en poder después de cada muerte. Aunque el mundo del pensamiento es un estado de conciencia, como ya dije al principio, el hecho de pertenecer a este mundo permite al hombre hacer realidad o vivir cualquier deseo, anhelo, pensamiento e idea que tuvo en la tierra, pero que no pudo hacer realidad. Por tal motivo, y entre otras cosas, el hombre debe intentar vivir y pensar en lo elevado y espiritual mientras esté aquí en un cuerpo físico. En este cielo ya no afecta el karma. No es necesario hacer esfuerzos por nada y la vida es, en cierto sentido, parecida a la de los ángeles, porque es lo más elevado y lo más cercano que normalmente está la humanidad respecto a Dios. Para el ser humano es como una esfera de diferentes colores, pero luminosa, donde un punto más luminoso aún representa al yo superior con todo su poder.
La vida allí es intensa, como lo son los sentimientos y todo lo que manifiesta el hombre durante su estancia. La actividad liberadora procedente de la mente del hombre allí situado tiene también unos resultados purificadores. Así es que el escultor, que aquí no consigue hacer las esculturas que desearía, o el arquitecto, que aun deseando hacer un edificio envidiable, no consigue hacer más que cualquier otro, en el mundo del pensamiento conseguirán sus objetivos y lo vivirán feliz e internamente. No es necesario decir que una persona que lleva a la práctica estos y otros conocimientos similares obtendrán paz, armonía y recogimiento en este cielo, y que sus deseos se transformarán en poderosa voluntad al respecto en la próxima vida. Nuestros deseos aquí en la tierra tienen un papel fundamental en este mundo, puesto que el deseo es un aspecto de la voluntad del espíritu. Es más, el deseo es lo que atrae a los aspectos de la vida superior que queremos conquistar, aunque aún no estemos preparados para ello. El deseo, como el sueño, solo se puede alcanzar plenamente en este cielo, ya que, aunque algunos se consigan realizar aquí en la vida física, la vivencia no es tan intensa ni real como allí. Es en los cielos donde obtenemos respuesta a todos nuestros deseos e imaginaciones en forma de satisfacciones y de delicias.